El estudio de Nada es tan grave se complace en recibir a un invitado in situ. Bienvenido a la Casa de las Grandes Canciones, Concierto. Aplaudimos a todo el que viene porque a la hora de los tacos y a la hora de tan temprano uno dice, bueno, bienvenido. Bienvenido. Tomás Campero es presidente de Cajas de Chile, Asociación de Cajas de Compensación. Nos estaba contando un montón de cosas acerca de las cajas de compensación, que podríamos partir hablando de eso. Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días. Bien, pues buenos días, Elena, Marco y a todos los que nos escuchan. Sí. Bueno, fantástico porque sí, en realidad sabemos poco, digamos, de ¿no? las De la cajas caja de compensación. Y tú estabas diciendo, porque por ejemplo nosotros tenemos, cada uno tiene su propia empresa pequeña. ¿Qué beneficios tiene que uno se pueda inscribir? Como que a uno no se le ocurre inscribirse en una caja de compensación. Pasa mucho y a veces hay gente que está afiliada y no lo sabe en realidad. A las cajas de compensación pueden afiliarse cualquier empresa formal y eso es importante hablarlo, de la formalidad que entiendo que vamos a conversar de eso. Empresa formal, empresa en un día, empresa chica, unipersonal. Se ¿también? puede, Ya, todo lo que es empresa formal se puede y está dirigido sobre todo a los trabajadores de la empresa. Obviamente el empleador es trabajador, también puede inscribirse. Relevante saberlo que es gratuito, o sea, ni la empresa ni el trabajador paga. ¿Y qué le significa el acceso a una cantidad de beneficios? Por ejemplo, en salud, descuentos en farmacia, copagos de exámenes, incluso a costo cero, por ejemplo, exámenes de cáncer preventivo, son algunos de los beneficios dependiendo de la caja. Hay 4 cajas en Chile, los Andes, los Héroes, la Araucana, la 18, todas tienen muy buenos beneficios, muchos en salud. Recreación también, súper importante. Tenemos a lo largo de todo Chile distintas instalaciones, pero también para otras cosas que son relevantes, corridas familiares, por ejemplo, acompañar a los adultos mayores en programas de día, son absolutamente un hit, por ejemplo, eso, y así. Capacitación para los trabajadores. En este mundo en el cual se está transformando el trabajo y muchos de ellos dicen la mitad ya no van a existir, nos hemos preocupado del perfeccionamiento. Y ahí va una red de... Entonces, oye, accedes Tomás, a eso. Pero la gente dirá, ¿pero qué hay detrás de esto? ¿Cuál es el modelo de negocio de una caja? ¿Por qué me da solo beneficio y gratis que me inscriba? Porque no lo sé, Rick, dice la gente, ¿no? Claro, en el mundo de las sospechas. No, es una muy buena pregunta y nos la hacen todo el tiempo y hay que hacerla en realidad eso, porque las cajas son sin fines de lucro. O sea, aquí no hay alguien, todo se reinvierte en más beneficios para los trabajadores. ¿Por qué? Porque esto fue organizado en los años 50, en el cual grupos de empresarios se juntaron y dijeron cómo podemos apoyar más a los trabajadores, aparte del salario, ¿no? Entonces, o sea, se crearon estas como cajas que son como, digamos, las áreas de bienestar, pero grupales. Perfecto, como un sistema más cooperativo, por cierto. Absoluta, y sirve. ¿Por qué? Porque obviamente la idea de tener más bienestar, eso ayuda a los trabajadores y ayuda a la empresa, claro. Absolutamente. Entonces, ¿y cuál es el modelo? Uno dice, bueno, ¿y dónde sacan todos los recursos? Bueno, de uno de los beneficios que se llama el crédito social. El crédito social es un crédito muy distinto al crédito de consumo, que cualquier persona que tiene un contrato, más de 2-3 meses, dependiendo de la caja, y algunos otros requisitos menores, que no tenga deuda, pero en realidad es muy sencillo el acceso. Basta prácticamente tener un contrato, tú tienes acceso a pedir un préstamo. No son montos altos, nosotros no financiamos a la gente de ingresos medios altos, no, esto es probablemente para gente que tiene menores ingresos. 2 millones de chilenos se financian con las cajas año a año. Montos más pequeños, y eso porque muchos de ellos no les abren las puertas a las entidades financieras. O sea, una persona con subsidio habitacional que quiera un crédito, lo puede obtener no en el banco, sino que, además del banco, lo puede obtener en una caja. Nosotros no damos crédito hipotecario, nos encantaría, pero la verdad que no da. Tenemos un fondo social que decimos, mira, son muy caros los créditos hipotecarios, entonces en vez de financiar 100.000 personas, que sería muy bueno, preferimos financiar 2 millones de personas, quizás con montos más pequeños, y eso es lo que hacemos. ¿Y de dónde? ¿Y qué es lo que? Como es tan masivo, nosotros sacamos un porcentaje que es muy pequeño. Estamos hablando de menos del 1%, se saca para todos estos otros beneficios. Perfecto. Entonces, si hay una tasa que es bastante competitiva para el segmento, porque es otra de las cosas que a veces hay un mito, ¿no? Que son caros, no. Compáreme con las mismas tasas. Esa persona, ¿cuál es su alternativa? A veces ir al retail financiero y peor, al mercado informal, etcétera. Entonces, las cajas son muy competitivas y de eso sacamos un porcentaje pequeño, pero se lo devolvemos al mismo trabajador y lo multiplicamos más o menos por 8. O sea, ese peso se multiplica por 8 en lo que estábamos hablando. En salud, descuentos, copago, perfeccionamiento, capacitación, recreación. Claro, porque lo que uno ve es que hay gente que tiene muy presente el tema de la caja, pero que lo que uno ve es cuando en la farmacia te preguntan, ¿tiene algún tipo de descuento, caja compensación? Y lo nombran en un listado, ¿no? De cosas. Y uno dice, no sé, ponga mi RUT. Y te dicen, sí, está en la caja compensación tanto.
la tangibilización de los beneficios para un segmento de la población no es tan evidente, digamos, ¿no? No, Marco, tienes toda la razón. Hay dos mensajes en eso. El primero es que al ser sin fines de lucro, la lógica es distinta. Entonces, ¿cuál es el modelo? Es el que explicamos, el que acabamos de comentar. Sacamos ingresos, pero del crédito se devuelven en beneficios, no salen del sistema. Pero tú cuando vendes un producto haces publicidad y tienes el retorno. En nuestro caso es distinto. Hacer publicidad es caro, o sea, significa menos beneficios. Tenemos el dilema. Entonces, claro, nos hemos ido haciendo conocidos y nos pasa. Tú sabes que son 7 millones de afiliados. Si tú sumas a sus familias, estamos hablando de 10, 12. O sea, casi 2 de cada 3 chilenos podría acceder a los beneficios y no lo sabe, ¿cierto? Para eso creamos un módulo en cajasdechile.cl. Cualquier persona puede acceder con su root y le vamos a decir en qué caja está. Perfecto. O si no está. En el caso que haya una empresa que no esté, y ahí nuestra recomendación es que vaya, hable con su empleador, oye, ¿por qué no estamos en la caja? Inscribamos o no. Y si los trabajadores están de acuerdo, porque tienen que estar de acuerdo, aunque sean pequeñas, tienen que estar de acuerdo. En general, están de acuerdo la gente, pero sobre todo para elegirla. ¿Eh? No todos están de acuerdo en sumarse. Si el tema es elegir cuál es la que le conviene más. Perfecto. Oye, vamos a conversar acerca, junto a Tomás Campero, presidente de Cajas de Chile, acerca de este nuevo estudio del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, en conjunto con Cajas de Chile, acerca de la informalidad. Nosotros hemos hablado muchas veces de la informalidad, una cifra que yo creo que incluso puede ser un poquito más alta de lo que uno conoce habitualmente, pero que es una cifra que se arrastra durante mucho tiempo. Se ha ido siendo más intensa, no solamente post pandemia y afectando fuertemente a las mujeres, sino en general en una economía que está bien golpeada. Veíamos ayer la cifra de IMASEC. La verdad es que no sabemos si es que vamos a llegar a crecer un 2% el 2025. Entonces, hay un entorno económico incierto en el mundo y ahí uno dice, bueno, ¿qué está pasando con la informalidad? Porque yo creo que hay mucha mitología respecto a informalidad es la persona que vende por Instagram sin dar ningún tipo de boleta, etcétera, o persona que está en el toldo azul, o la persona que se sube al transporte público a vender. Pero hay una cifra de informalidad que es mucho más compleja y que yo creo que hay que conocerla, ¿no? Absolutamente. Bueno, nosotros llegamos a la informalidad como caja de compensación porque trabajamos con el mundo formal. Hablábamos del modelo. Claro. Este es un modelo regulado, es un modelo privado, del mundo privado, con trabajadores y empresarios en los directorios. Esto poca gente lo sabe. Esto es muy moderno, ya hace muchas décadas en realidad. Pero es regulado. ¿Y qué significa eso? Y eso está muy bien que esté regulado, que haya alguien mirando. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con el mundo formal. Entonces nos preocupa que haya mucha gente informal. La cifra que sea es alta, que todo el mundo lo sepa. Hoy día está en el 26%. Y ha rondado entre el 25 y 30%. Eso significa que es lo que tocaba decir, que es crónico. Llevamos mucho tiempo, entre el cual 1 de cada 4 son informales. Y no son solo aquellos que nos imaginamos que tú describiste. El mundo Instagram, que ha ido creciendo, que es más nuevo, el toldo azul, la persona, en fin. Hay un mundo, y eso es lo que quisimos hacer. Hoy llevamos tanto tiempo en esto, más bien dividamos, dividar para conquistar. Día, claro. Dividar para conquistar. Y junto con la Universidad Diego Portales dijimos, bueno, empecemos a estudiar el fenómeno más en específico. Y hay una cifra que venía de antes, pero que nunca se había estudiado bien. Casi la mitad de la informalidad está dentro de las propias empresas. Una empresa formal a veces tiene trabajador clase A y trabajador clase B. ¿Qué significa eso? Para decirlo en sencillo, al clase A, contrato, cotizaciones, todo. Y un clase B que no tiene cotización, eso es por definición. No le pagan la pensión, la salud como básico. A veces hay algún tipo de contrato, pero es un pequeño, sin cotización, o sea, es informal, un horario, qué sé yo, y muchas cosas así. Es la mitad, estamos hablando de más de 1 millón de chilenos, trabajadores, que están en una empresa formal que existe y están en esa tremenda situación. Mujeres, que es lo que decía la Elena, migrantes también. Estamos haciendo y estudiamos las causas de eso, porque lo otro se ha estudiado mucho, esa otra informalidad que está afuera, el toldo azul. Hablemos de las causas y también un poco de las consecuencias, no sé si podemos hablar, porque claro, tú estás diciendo algo que además se cruza con una cifra que estuvimos evaluando toda la semana, que tiene que ver con nuestra situación del envejecimiento de la población. O sea, cómo eso también va a generar consecuencias que probablemente hoy día no las vemos, pero que nos van a golpear igual. Claro. ¿No? Tal cual, esa es una, quizás las dos, hay muchas obviamente consecuencias, pero hay dos muy visibles. Una, la que ustedes acaban de describir, o sea, aquí hay un grupo de personas que vamos a tener que financiar todos como sociedad mucho tiempo más y no están contribuyendo al sistema en realidad.
Y dos, que también nos afecta a todos y a ellos mismos. O sea, primero están desprotegidos. O sea, yo estoy desprotegido en salud, si bien quizás la capa de más abajo accede, digamos, a los servicios asistenciales, a subsidios, pero estás desprotegido frente a salud, frente a la vejez, como estamos hablando, y muchos otros eventos, accidentes laborales, etcétera. ¿Y cuál es el problema para todos, para ellos y para todos? Que los seguros funcionan por masividad. Claro. Entonces, si tú sacas un peso, es más caro, porque así funciona. Para decirlo otras palabras, un peso más, la prima es más barata. O sea, nos saldría a todos más barato el seguro de salud, ISAPRE, FONASA. Si estuviéramos todos. Si estuviéramos todos. ¿Me entiendes o no? Entonces, son efectos súper concretos en vejez que nos estamos haciendo, vamos a tener que hacernos cargo con las siguientes generaciones, o entre todos nos está saliendo más cara la salud, más cara los accidentes laborales, más caro todo, porque hay 1 de cada 4 que no contribuye, y entre todos entre los otros 3 de cada 4 pagamos todo, por decirlo así. Claro. Esas son las consecuencias y las causas que investigaron para que tengamos este mercado laboral paralelo, por llamarlo así, ¿no? Porque tú decías, claro, hay un mercado laboral informal que es bien evidente, ¿no? Uno lo ve, el toldo azul, la gente que compra en la calle, y ahí hay un modelo de negocio que no Nosotros tiene... estamos en una campaña para combatir aquí que la gente no compre. Claro, la demanda, ¿no? Que no compre cosas robadas, que no compre cosas ilegales, digamos, ¿no? Pero porque nadie está haciendo foco en eso, todo es como vamos a erradicar los toldos azules, pero sí, es más fácil que eso, que no tengan clientes, digamos, ¿no? Ese sería como el modelo más sencillo. ¿Cuáles son las causas que llevan a un microempresario, a una empresa formal a contratar este tipo de servicios? ¿Y qué ganan, qué pierden? ¿Dónde está la falla ahí? Bueno, el estudio también avanzó en eso. Hizo una encuesta inédita que no se había hecho, que es ir a preguntar, que es difícil, o sea, oiga usted informal, o sea, y eso fue otro de los aportes. Avanzar lo que Marco está planteando en realidad. Y encontramos varias cosas, porque uno dice, oye, qué malas personas son, no pagan cotizaciones. Y lo hay malos empresarios y hay malas personas, o sea, desde ya eso es así. Y los propios trabajadores a veces no se atreven a denunciarlo. Y esa claro, el temor a perder el trabajo. Claro, pero ¿qué hay detrás? Por ejemplo, para ponernos, que tú lo describas, ¿quiénes son? En general son empresas de menor tamaño, microempresas, en su gran mayoría, y se concentran como en 5 rubros, en realidad. Uno es en el comercio, el vendedor, pensemos, en servicios, el restaurante, en el agro, en la agroindustria, por ejemplo, el procesador de alimentos, manipulador de alimentos, temporero, en fin, en construcción, en general en las más pequeñas, mucho la cuadrilla que va a veces te arregla la casa, en otros lados, en fin. Pero también en las grandes, ojo con eso, pero la gran mayoría están ahí. Una pregunta, ¿y la subcontratación? Porque ahí hay harto tema, también. hay harto para picar ahí, ¿no? Históricamente, Sí, también, claro. Es una cosa bien escandalosa. También, entonces... Al identificar, uno se pregunta el por qué, que era lo que tú decías. Entonces sí, hay directamente empresarios que son inescrupulosos. Dicen, aquí me ahorro un montón de cosas, saco... O Tomás, para no ponerle como una carga ética, ¿no? Porque también el tema de la subcontratación, por ejemplo, se da en grandes grupos económicos. Estamos hablando, no sé, hospitales... no sé. En el comercio. Generalmente uno lo ve como las labores de aseo, etcétera, pero como que hay cierto grado de permisividad de... me hago el leso con lo que pasa en la empresa a la que me trae el personal, claro, mi proveedor, y no hay como una línea concreta de acción respecto a que, yo me comporto bien en mi compañía, pero también a los que estoy subcontratando o esa empresa tiene que tener un buen comportamiento con sus propios empleados. Eso como que está medio en la zona gris, ¿no? Se ha ido avanzando y hay gente más exigente a la contratación, hay reglas, hay leyes que han ido avanzando en eso, pero tú tienes toda la razón y por lo tanto tú no los puedes culpar. Pero quería decirle que está eso, la mala práctica, pero también hay otras razones que son más de fondo, que es la microempresa es difícil. Acabamos de hablar de los desafíos económicos que hay, las crisis que tenemos por delante, que hemos tenido. El dilema es bien complicado a veces en un microempresario. No quiero defenderlo porque está actuando mal. Claro. Es una mala decisión, dejémoslo claro. Pero es difícil porque es cerrar la empresa y no dar trabajo, y no darse trabajo a sí mismo. Claro. O quizás era efectivamente bajar un peldaño, por decirlo así. Entonces, es difícil el dilema, porque preguntamos y la principal razón es costos. Efectivamente, ¿por qué pasa esto? Costos. Porque los costos laborales para muchas microempresas es pesado. Y uno dice, ahogan. Oye, pero menos que el mínimo. No, pues no podemos pagar menos que el mínimo. Entonces, tenemos un problema ahí que a veces es exógeno a esto, y esta es la consecuencia. Que se toman estas malas decisiones porque tenemos miles de microempresas, o para decirlo también, proveedores de empresas grandes, claro, en externalización,
que están ahí en el límite y tienen este dilema. Costo fue la principal razón. Otra cosa bien interesante que salió en la encuesta es otro mito que anda dando vuelta. Es que el trabajador acepta esto, lo hemos escuchado en realidad. Oye, te pago, sí, pero prefiero el líquido entero, no me paguéis las cotizaciones. Eso no es así. Puede que sí, hay un grupo, 20%, pero el 80% dijo, no, eso no me pasó en mi caso. Simplemente no me dejaron elegir. Sí, exacto. Yo sí quiero las cotizaciones. O sea, hoy día y sobre todo después de la pandemia, la inflación, la gente está súper consciente del costo de la vida. Le pasó, entonces se da cuenta que la protección social, tener seguridad social, tiene un beneficio más que le den el líquido, 80%, y ligado a eso, una cifra muy similar a esa, está buscando trabajo permanentemente, y es un problema para la propia empresa, para la economía, para todo, por lo mismo porque está incómodo. El recambio y la rotación de gente en la empresa. Así es un problema, ¿me entiendes o no? Claro. Esa genera menos productividad. Tomás Campero es presidente de Cajas de Chile, la Asociación de Cajas de Compensación. Estamos hablando de este estudio del Observatorio del Contexto Económico acerca de la informalidad. Hay un tema que yo creo que da vuelta y que no hemos logrado hacernos cargo, y yo lo he escuchado en muchos foros y hace bastante tiempo, que tiene que ver con esto de que tenemos una buena cantidad de pequeñas empresas, pequeñas, medianas, y una buena cantidad de grandes empresas, y en este intermedio, cuando yo paso a ser pequeña, mediana, un poquito más grande, o ya gran empresa, las cargas son muy altas y las empresas no logran pasar no circulan en esa banda, por decirlo de alguna manera. Hay un observatorio, de hecho, donde está Rafael Berguán, que lo tiene súper identificado y todo, y ahí uno dice, bueno, ¿qué pasa con, no sé, las discusiones de carga impositiva o algunos incentivos que a mí me permitan, por ejemplo, tener 2, 3 personas contratadas, pero que las pueda tener a largo plazo? ¿Hay ahí también un vacío que quizá uno pudiera trabajar? Absolutamente, y déjame quizás ahí dar 2 ideas, porque tuvimos en la presentación de este estudio que hicimos con la Diego Portales, discutimos, invitamos al gobierno, estuvo el subsecretario del Trabajo, invitamos a los empresarios, obviamente, a la Cámara de Comercio, discutir qué está pasando, porque hay informalidad dentro de las empresas formales, y lo que tú dices salió. Oye, tenemos subsidios repartidos por todos lados, incentivos para allá, y nos están dando. Y el gobierno hizo un buen anuncio, esperamos que se concrete y se implemente adecuadamente, lo vamos a apoyar, es reordenar los subsidios al empleo, porque efectivamente es así. Era a ese trabajador que está en equilibrio, que tiene una carga impositiva grande, que a veces uno dice, oye, no puede pagar el mínimo, pero lo tienes que pagar. Bueno, quizás nos conviene más como país, quizás tener ahí un subsidio, tener colaboración. Total. En eso. Ahora, Tomás, y ojo, y también educación y guía, ¿eh? O sea, en la cuenta también salió eso, el desconocimiento. No toda la gente lo hace. Por ejemplo, que los que están en esta informalidad dentro de lo formal de la empresa, muchos son a medio tiempo. Entonces ahí hay ignorancia. Es como, entonces no tengo que pagar la cotización. ¿Me entiendes? Hay ignorancia en eso. Entonces también la fiscalización salió en este diálogo, tiene que cambiar. A veces tiene que ser más educativa, correctiva. Menos castigadora, quizás. Dar incentivos. Uno dice, oye, ¿cómo le voy a incentivar a una mala persona? Bueno, a veces hay que dárselo porque no necesariamente es por maldad, sino por ignorancia. Ahora, aparte de los subsidios, el problema que mucha gente puede tener es que los sistemas que tiene el trabajador para informarse, la inspección del trabajo y un montón de cosas, están saturadas, digamos, ¿no? Cuando uno va a la inspección del trabajo, no importa dónde esté, si está en cualquier comuna, siempre va a estar lleno de gente, y siempre hay gente con problemas, y siempre hay funcionarios que tratan de hacer lo posible con los recursos que tienen, pero no dan abasto. Es como ir al registro civil, esto, ¿no? O sea, como obviamente hay un problema, y hay un problema de comunicación severo, digamos, ¿no? Pero la gente se encuentra con que en internet está perdido en el último botón lo que él está tratando de saber, o se gasta 1 hora de su tiempo en ir a la inspección del trabajo y hay 1 millón de personas antes que él. Parece la revisión técnica del auto, o sea, es algo que no dice, no, mejor me devuelvo, y se queda sin información. Entonces, ¿dónde más se puede ir? ¿Dónde más se puede saber esta información? ¿Dónde está presente esta información sobre tengo que tener contrato de trabajo, no tengo que tener contrato de trabajo? ¿Dónde está presente eso? Yo te diría que ahí hay un ¿Repartida? No, Marco, tienes tú toda la razón, y también salió en la encuesta. Una de las razones es porque la denuncia es complicada, no llega a puerto, significan trámites, es lo que tú dices. Perdón, tampoco desmerezcamos la labor pública, porque la Dirección de Trabajo, registro, hacen un montón de, como dijiste tú, a veces los recursos son... Lo que pasa es que están hechos para, no sé, 1994. Puede ser, en realidad, y pasa lo que tú dices. No, yo creo que tenemos un gran pendiente. Yo no me atrevería a decir esta la solución hoy en día, fue parte del diálogo que tuvimos empresarios y gobierno.
Y es labor también de las empresas, ¿eh? O sea, yo creo que también es labor del empresario no desentenderse, como decía la Elena, de, por ejemplo, cuando yo soy una empresa, y era la otra idea que quería decir, o sea, no porque seas pequeña o mediana, nosotros dimos un premio el año pasado que fue el Premio Nacional de Protección Social, se lo ganó una empresa mediana. Pero lo que pasa es que era una transnacional, esta era la sucursal de eso, claro. Okay. Tienen otras prácticas en Europa. Entonces lo que quiero decir es que hasta las medianas o pequeñas podrían tener buenas prácticas si es que las ayudamos a eso. Y por lo tanto la labor está en el mundo empresarial también. Empresarial y público, yo creo que acá hay un mix. No, público de todas maneras, lo que quiero decir es no solo el Estado. Claro, lo que pasa es que como que salta de inmediato la idea de que tenemos que ponernos de acuerdo en términos, no sé, si culturales tal vez, más que las instituciones, en decir, necesitamos formalizar esta cuestión, tenga su contrato de trabajo, hablemoslo, conversémoslo. Y hacer que las empresas sean sostenibles en el tiempo, no terminen Total. por quebrar, porque claro, nos gusta analizar de repente, oye, ¿cuántas empresas en un día se han Y demonizar creado? a los empresarios. Pero que esa empresa no pase de los 2 años, es una situación que es bastante cotidiana. O este mismo margen que estamos hablando, una empresa que no logra crecer, que siempre se tiene que estar achicando y al final, no sé, pues, yo lo he vivido. He tenido gente contratada, después digo, ay, ¿sabes qué? Ya no puedo, entonces ahora tengo que trabajar por proyecto, con colaboradores, porque al final las condiciones el flujo no están no da, dándote. digamos. Así es, así es. Entonces al final, ya. ¿De ¿Dónde dónde se puede- sacamos esta información? ¿Dónde podemos ver este estudio? Bueno, el estudio está disponible en cajasdechile.cl, ahí está, uno entra, inmediatamente está, también en la Universidad Diego Portales, el Observatorio Económico que dirige Juan Bravo, que sí. fue con el que hicimos este trabajo, en Perfecto. cualquiera de estos 2 sitios web, ahí está disponible, está toda esta cifra, que la segmentamos para que ojalá no hemos podido avanzar con todo, avancemos al menos con Sí, alguna claro, parte. Conociendo Genial. las cifras. Tomás Campero, presidente de Cajas de Chile, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas No, gracias. a ustedes, muy buenos días.